Listos. Listo, chicos. Adicionalmente, quisiera pedirles el favor, en la medida que lo puedan hacer, si técnicamente lo pueden hacer, si tienen a su disposición sus cámaras, porfa, encendámoslas. Vamos a estar solamente máximo 2 días de manera virtual, entonces, pues, ¿para qué le metemos misterio? Entonces, sí sería muy chévere poderlos ver. Es en parte, pues, el propósito de esta semana, ¿no? Y como la cara, así, no solamente el peinado. Listo, chicos. Genial. Muchísimas gracias por encender sus cámaras. Bueno, chicos, entonces, hoy es un día, bueno, todos estos temas van a ser súper importantes, pero hoy en particular es muy importante por dos razones. Número uno, eh, sí estoy hablando en español, pero esta será seguramente la única sesión en la que lo haga. Primero, porque vamos a estar un poco aterrizando en la asignatura, viendo un poco más cuál es el alcance de la asignatura y al mismo tiempo compartiendo con ustedes unos puntos muy claves sobre los cuales debemos hacer unas precisiones bien importantes para lo que va a ser la asignatura. Y número dos, el objetivo principal, pues aparte de conocer la asignatura para la primera semana, es la realización de un examen diagnóstico. Es un examen diagnóstico que no está incluido dentro de las calificaciones del corte. Entonces, para que ustedes no se vayan a angustiar por eso, como bien lo indica, es un examen diagnóstico que hace el programa a todos los estudiantes de todos los niveles de lengua del programa, pues con el fin de utilizar estos datos para proyectar todo el tema de las tutorías y procesos como de apoyo, de acompañamiento. Entonces, es una información muy valiosa, pero no va a afectar negativamente sus notas. Entonces, al final de esta primera introducción que vamos a hacer, vamos a estar haciendo una parte del examen y la otra, pues la estaremos realizando mañana, la parte más larga. Entonces, sin más preámbulos, déjenme, por favor, compartir mi pantalla con ustedes. ¿Me pueden, por favor, confirmar si pueden ver mi pantalla bien? Mm, Sí. Sí, señor. Ay, Dios, qué pena. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, este curso se llama Pre-Intermediate English, como todos lo sabemos. Em, Esta semana vamos a estar como breaking the ice un poco. Esta primera semana siempre es esa semana un poco más incómoda en la que nosotros medimos muy bien nuestros tiempos para interactuar, medimos muy bien lo que decimos. Entonces la idea es empezar a generar como esa atmósfera de confianza. Insisto, lamento mucho tener que hacerlo de manera virtual porque pues obviamente eso nos condiciona un poco, pero pues nos vamos a varar pues por eso. Entonces, a lo largo de esta semana eh, de hoy hasta el viernes, podemos decir que estos van a ser los puntos que vamos a cubrir. Ayer ya les había pedido favor de hacer como este overview del syllabus, ¿cierto? Que hicieran una lectura general. Hoy vamos a aclarar un par de puntos al respecto. El siguiente punto dice Getting to Know Each Other. Vamos a estar haciendo unas actividades, sobre todo el viernes, comunicativas muy sencillas para ya entrar en materia. Y también esperamos el viernes estar hablando del Reading Plan para este corte. Voy a contarles de qué se trata el Reading Plan. Es un libro de verdad exquisito, no hay otra palabra, sobre el cual les voy a estar contando y pues vamos a avanzar sobre eso. Y como les comentaba hace un ratito, el tema del Diagnosis Test. Insisto, este es el único día en el que yo voy a estar hablando con ustedes, pues en español, eh, pero en adelante no va a suceder, porque eso se llama Pre-Intermediate English, no español preintermedio. Entonces, de ahí en adelante, como les digo, la dinámica va a cambiar absolutamente. En términos de contacto y demás, chicos, de una vez les pido el enorme favor de que guarden mi correo. Ustedes pues igual recibieron un primer correo ayer. Este es mi correo institucional. Mi nombre es David Vallejo. Soy de esas personas, eso es algo muy millennial, creo, de esas personas traumatizadas con alguno de sus nombres. De pronto a ustedes les pasa que hay un nombre de ustedes que les gusta y otro que no. Bueno, claramente mi primer nombre no es el que me gusta. Hugo no me gusta. Simplemente David. Pero pues así es la vida. Entonces me dieron el correo con mi primer nombre. Pero bueno, no es grave. Entonces, este es mi correo, chicos, e igualmente, pues ya todos están en el grupo de WhatsApp. Si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp, simplemente, pues me escriben allí, acá en el chat de esta sesión, y ahorita les comparto el link para que se puedan unir. ¿Listo?
Compartí mi perfil de LinkedIn con ustedes porque sobre el cierre de este corte no, sino de este semestre vamos a estar, eso es un poco como el cierre de la asignatura. Vamos a estar hablando acerca un poco de temas de desarrollo profesional y van a ver cómo este recurso va a ser importante. ¿Listo? Pero pues de paso les cuento un poco sobre mí. Como les digo, mi nombre es David Vallejo. eh, yo me gradué en Filología Inglesa a la Universidad Nacional y hice mi maestría en tecnología educativa en el Tecnológico de Monterrey. Yo trabajo como gerente de proyectos para el British Council. Ese es mi trabajo, digamos, principal, en el que ocupo pues la gran parte de mi tiempo. Y tengo esta cátedra en la Universidad La Gran Colombia, en la cual llevo ya trabajando 4 años. Esta clase para mí es supremamente especial porque es la única clase que tengo en la universidad, entonces por eso siempre le meto mucho la ficha y como les digo, para mí de verdad es muy importante pues hacerlo bien y procuro pues no solamente hacerlo bien, sino genuinamente eh, disfrutarlo. Entonces, eso es lo que les puedo decir sobre mi perfil. Ahora, hablando de la, de la asignatura como tal y el syllabus, el documento que ustedes tenían que revisar ayer, pues encontramos una serie de informaciones muy importantes en términos de los aims, que son los objetivos generales del curso. Entonces ustedes habrán leído esto. Ese es el general aim, dice, to enable students to develop culturally situated communicative skills and competences through different pedagogical strategies and sources that allow learners to interact with others in their immediate context in terms of B1 competences according to the CEFR. Esta última parte es la más importante, porque tenemos que desde hoy meternos en la cabeza que nuestro objetivo con esta asignatura es llegar tan cerca como se pueda a ese nivel B1 de acuerdo con el marco común de referencia. Esta semana voy a compartir con ustedes también un documento muy importante que es un documento que sirve como un compendio de todos los detalles y las habilidades del marco común. Y la idea es que aprendamos a hacer esa lectura, ¿no? Para podernos ubicar dentro de esos distintos niveles y ver qué significa, pues, alcanzar un nivel B1. Pero metámonos eso en la cabeza. Nuestro objetivo como grupo va a ser llegar allá, ¿listo? Llegar a un nivel de competencia B1. Sin embargo, eso no es todo porque ese objetivo general de llegar al B1 pues se desglosa en una serie de objetivos por habilidades y también de competencias. Vamos a ver. Entonces, en el caso de listening, to understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encounter in work, school, leisure, etc. Eso es lo que se espera en materia de listening, como ustedes pueden ver acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este nivel hace referencia a entender puntos clave de comunicación estándar. Cuando hagamos ejercicios de listening, por supuesto, vamos a sentirnos muy ansiosos porque hay muchos preconceptos como los hablantes nativos hablan muy rápido, hay acentos que son absolutamente imposibles o necesariamente más difíciles que otros. Bueno, eso lo vamos a estar revisando, pero el objetivo a esas alturas del B1 es poder entender puntos principales. Y para eso también hay estrategias y técnicas. Entonces, no se trata solamente de desarrollar el listening, sino de ver qué tipos de herramientas y estrategias podemos utilizar para lograr este to understand main points of clear standard speech. En el caso de speaking, ustedes habrán leído, to connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my dreams, hopes and ambitions, por ejemplo. Entonces, connect phrases in simple ways. Entonces, se trata de ir ganando eh, fluidez en la medida en que utilizamos ciertos tipos de conectores y podemos construir también nuestra intervención oral, nuestro habla, ¿cierto? Conectando esas ideas sobre temas esenciales, como se están mencionando acá. También habrán visto que hay un aim para el reading, dice to understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job related language. Entonces, en línea con todo lo que hemos visto antes, vemos acá también que para el caso del reading estamos hablando de contextos frecuentes, cosas que son muy cercanas para nosotros, relacionadas con el día a día, con el trabajo, etcétera. Y esos serán pues algunos de los temas que nosotros abordemos. Y para el caso de writing, to write simple, connected texts on topics which are familiar or of personal interests.
Ustedes verán, chicos, que en temas de writing, mi ambición y mi compromiso con ustedes es que ustedes escriban los mejores párrafos que jamás hayan escrito. ¿Listo? Literalmente es el objetivo. Cuando ustedes acaben este semestre, ustedes van a escribir párrafos como nunca los han escrito antes, en el buen sentido, quiero decir. Pues van a ver cómo a lo largo del semestre vamos a hacer una cantidad de ejercicios, vamos a revisar temas, cosas súper prácticas, sencillas, intuitivas, fáciles de entender, para que ustedes se sientan absolutamente cómodos escribiendo un párrafo. Porque es que antes de poder escribir una reseña, un resumen, etcétera, pues debemos tener claridad sobre cómo se organiza un párrafo y ustedes verán que la manera en la que se hace en español, la manera en la que se hace en inglés es bien diferente. Entonces, de eso se trata este tema en temas de writing. Ese sería como el alcance. Pero además de eso, también hay unas competencias enunciadas. Primero, hay unas generic competences, si ustedes lo vieron. Entonces, en términos de education, design and implement effective EFL, English as a foreign language, teaching and learning strategies of English as a foreign language by identifying and analyzing needs inherent to educational contexts. Entonces, es un curso de lengua, sí, un curso de inglés, pero es un curso de inglés en el contexto de una licenciatura. Entonces, eso implica que nosotros pues hagamos pues un acercamiento bien particular. Entonces, en materia de educación, pues en la parte inherente de lo que es la licenciatura, vamos a estar haciendo una reflexión continua al respecto y es algo también sobre lo que les puedo garantizar que vamos a avanzar muchísimo. Research. Develop new teaching methodologies and strategies in the field of English language teaching, taking into account current teaching challenges and using technological resources. Y una vez les cuento, va a haber unos cuantos ejercicios de clase que son de base comunicativa, pero que siguen el formato de un micro teaching. O sea que va a haber unas cuantas clases, no son tantas, pero va a haber clases en las que yo me voy a sentir muy cómodo porque yo simplemente los voy a ir a ver y ustedes van a ser los profesores. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer en esas clases es, sí, un poco desarrollar todo este tema comunicativo y enfocarnos mucho en el tema de speaking, pero ustedes van a tener la oportunidad también de irse soltando, ¿no? En el aula. Entonces va a ser una parte importante. Community and social development, design and implement pedagogical strategies aimed to integrate people with special educational needs through the identification of national policies of inclusion. Entonces, esto es supremamente importante. Este punto conecta al anterior, ¿no? Como de desarrollar competencias de enseñanza y demás, pero haciendo un puente con esto que dice acá de políticas nacionales de inclusión y en general políticas nacionales de bilingüismo. Hoy vamos a estar abordando un poco esto. Entonces es muy importante que nosotros tengamos como una base teórica, incluso constitucional para el ejercicio que nosotros hacemos. Ahorita les voy a mostrar un poco mejor de eso. Y hay otra generic competence que me parece muy interesante que dice que se llama entrepreneurship, emprendimiento. Design and implement educational programs and projects based on foreign language communication needs. Acá voy a aprovechar mucho del trabajo que hacemos nosotros, pues digamos el trabajo que tengo en el British Council para traerles a ustedes muchos ejemplos, información, etcétera, sobre proyectos de bilingüismo que estamos desarrollando en el país para que les sirvan a ustedes también de base para entender mejor de qué se trata esto. Y para completar para cerrar esta parte, también hay una serie de competencias específicas. Una linguistic competence que dice can produce brief everyday expressions in order to satisfy simple needs of a concrete type, personal details, daily routines, wants and needs, requests for information. Entonces hay una parte de una competencia lingüística, que de nuevo es esa parte de la materia que está enfocada en que ustedes mejoren su inglés, así de sencillo. Pero también una competencia sociolingüística que dice can perform and respond to basic language functions such as information exchange and requests and express opinions and attitudes in a simple way. No solamente se trata de entender la lengua, de caso en inglés, como un sistema y cómo funciona ese sistema, sino de ver ese sistema en términos de las funciones, ¿no? Y de las distintas interacciones sociales que se requieren y saber cómo poder comunicar esas expectativas y esas necesidades de una manera clara. Hay una pragmatic competence, que eso siempre es una de las cosas en las que más hago yo énfasis. Acá dice, can adapt well-rehearsed memorized simple phrases to particular circumstances
through limited lexical substitution. Eso tiene que ver básicamente con esa dimensión pragmática, que no es otra cosa que tener muy claro de qué manera nosotros podemos comunicarnos en casos puntuales y obtener resultados específicos según la necesidad comunicativa que nosotros tengamos. Y para eso muchas veces, como dice acá, es importante memorizar ciertos tipos de expresiones, de vocabulario, de léxico. Entonces va a ser otra parte importante. Y por supuesto, hay una pedagogical competence, ¿no? Esto lo retomamos de lo que vimos hace un momento. You can research within academic environments to analyze the methodological strategies of language acquisition and the assessment process. Entonces, hay una competencia pedagógica importante, ¿no? No estamos aprendiendo inglés para irnos de viaje y ya, sino que hay una competencia pedagógica que pues finalmente es transversal. Ustedes habrán visto también, bueno, obviamente eso es un resumen muy general del syllabus, y cualquier duda que ustedes tengan del syllabus, pues la idea también es que esta semana nosotros la podamos resolver. La idea es que el viernes que nos veamos yo les cuente cuál va a ser el proceso que vamos a seguir para dos cosas. Número uno, tenemos que llenar un formulario donde conste que nosotros socializamos el syllabus. ¿Cuál es la socialización? Bueno, es el hecho de que ayer les compartí el documento, número uno. Número dos, estos puntos que abordé hoy muy grosso modo. Y número tres, que abriremos un espacio para resolver cualquier duda que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces la idea es lograr esto de aquí el viernes y que ese día pues digamos, listo, ya lo conocemos. Y número dos, tenemos que seleccionar un monitor o monitora de la asignatura. Entonces, pues esto lo adelantaremos el viernes también. Quisiera saber si alguno tiene alguna duda hasta acá, chicos. ¿No? No hay ninguna duda, pregunta. Y pues estoy hablando yo como demasiado rápido. eh, pero después es que perdimos media hora. Entonces, la idea es cubrir este tiempo. ¿No? Bueno, quiero pensar que es porque fui muy claro. Genial. No, Entonces, perfecto. listo, chicos. Entonces, otra parte que por supuesto todos nos importa tiene que ver con la evaluación. Esto no es nuevo para ustedes. Ya lo leyeron en el documento que les compartí ayer, pero pues se los voy a recordar. Hay en esencia tres tipos de evaluación. Es decir, toda la evaluación que se haga a lo largo de la asignatura se va a clasificar en alguno de estos tres tipos. Hay un tipo de evaluación que se llama self-assessment. Dice, student self-evaluate his, her class participation, class attendance, and general class activities and commitment. Entonces habrá unos espacios en los cuales ustedes autoevaluarán su proceso y eso hace parte, por supuesto, de la nota, ¿no? Hay otro tipo de evaluación que se llama peer assessment. Peers value their classmates having into account assignment quality, responsibility, attitudes, and general class performance perceptions. Entonces, también habrá un tema de evaluación, de coevaluación, ¿no? Entre compañeros que estaremos abordando. Y finalmente, teacher assessment. The professor assesses students' commitment in terms of academic excellence, responsibility, and commitment and assignment fulfillment. Esa es parte de mi tarea, ¿no? Y es evaluar el trabajo también que ustedes hacen. Acá acabo de ver un detalle en la presentación. Ustedes verán que acá dice Teacher Assessment y luego dice The Professor Assesses. Mi pregunta es, chicos, ¿cuál es la diferencia entre Teacher y Professor? ¿Ustedes saben? ¿Por qué Teacher? ¿Por qué Professor? ¿O a qué se refiere eso? ¿No idea? Professor es más como de universidad, ¿no? Y teacher es Ah, más de escuela, es colegio. verdad. Es verdad, entonces, muy bien. En esencia, digamos que eso es una lógica muy gringa, ¿no? Porque en el sistema británico funciona un poco diferente, pero dentro del sistema norteamericano, estadounidense, sí, tal cual lo que acabas de decir, nos referimos como professor a un profesor o profesora a nivel universitario. La palabra teacher se refiere más al oficio como tal, no tanto al título. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero? Si ustedes van, por ejemplo, a una oficina, ¿no? Y en la recepción los atiende una persona, digamos, un muchacho, está en la recepción, ¿cierto? Ustedes le preguntan algo, este muchacho le responde, ustedes no le van a decir, ah, bueno, muchas gracias, recepcionista, ¿sí? O muchas gracias, secretario. Ustedes no dicen eso, ustedes dicen muchas gracias,
señor, o señorita, señora, ¿cierto? No se referirían al oficio de esa persona. Lo mismo que si ustedes le piden ayuda a un policía en la calle y esta persona les ayuda, ustedes le dicen, gracias, señor agente, ¿cierto? No, gracias, policía, ¿cierto? Entonces, un poco es eso. Teacher se refiere más al oficio que a un título. Entonces, digamos que en teoría sí es un error lo que hemos hecho todos desde el colegio, y es decirle al profesor teacher, como, ay, teacher, I have a question. Ah, no deberíamos decirlo, ¿no? En un ambiente universitario, pues si ustedes quieren ser muy formales, podemos utilizar el término professor, pero en mi caso pueden utilizar mi nombre, el segundo, a propósito, sin problema, David. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esos son los porcentajes de evaluación, ¿no? Los que son en el syllabus. Entonces, en esencia, como ustedes se dan cuenta acá, todos los cortes debemos tener 4 notas. 3 notas de trabajo relacionadas con el trabajo en clase, ¿no? Receptive skills and productive skills quiere decir que podré sacar notas en receptive skills de listening o de reading y productive skills writing and speaking. ¿Listo? Entonces, en un corte podemos hacer fácilmente, digamos, por decir cualquier cosa, 7 tareas, pero no todas las tareas son necesariamente las tareas que se están calificando para, para el corte. Igual yo no suelo abrumarlos con tareas, sino con actividades muy puntuales, bien pensadas, que sean las que finalmente nosotros califiquemos. Pero entonces, acá la conclusión es que en todos los cortes, en esencia, vamos a sacar 4 notas. ¿Listo? Las tareas como puntuales sobre habilidades, una tercera actividad que tiene que ver con el reading plan, que podrán hacer actividades de speaking o de writing, sobre todo sobre los libros o sobre el material que leamos, y los exámenes del final del corte. ¿Listo? Recuerden que los exámenes de final del corte están también basados en exámenes internacionales, entonces va a ser una estructura similar a la del examen de diagnóstico que vamos a estar haciendo hoy y mañana. Please make sure you check the syllabus today. Entonces, si no lo leyeron ayer, entonces, porfa, asegúrense de que lo hagan hoy. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Ya una vez que he hablado de ese tema de evaluación. Cualquier tipo de pregunta de la asignatura, no sé, mi perfil, lo que ustedes quieran. Este es el momento. ¿No? Bueno, entonces puedo responder preguntas que nadie me está haciendo. Me gusta mucho el fútbol. ¿A que no adivinan de qué equipo soy hincha? De una vez les dejo esa incógnita. Quiero que traten de adivinarlo. Por favor. ¿De qué tengo cara? A ver. De Santa Fe. Ok, un guess por Santa Fe. ¿Quién más? Millonarios. Millonarios, ok. ¿Quién más? No, mejor del América. ¿Del América? Bueno, les cuento que yo soy muy rolo. Yo nací hace ya casi 33 años aquí en Bogotá, pero mi mamá es de Chaparral. Chaparral es un pueblo que queda al sur del Tolima. Yo soy supremamente hincha, orgulloso, molesto del Deportes Tolima. Entonces, acá hinchas del Deportes Tolima van ganando ya unos cuantos puntos solamente por tener buen gusto. Y los demás no hay ningún problema, no les voy a bajar por ser de uno u otro. Aparte de eso, me gustan mucho las motos, muchísimo, me gustan mucho las motos clásicas. ¿Qué más puedo decirles? Los videojuegos también me gustan. Hay un juego viejo que es como ya de señores que se llama Age of Empires, no sé si lo han escuchado alguna vez. Me encanta. ¿Cómo les puedo decir? El café me gusta mucho el café, el buen café. Eso puede ser un resumen de mi simple personalidad. Entonces, chicos, quiero hacer un ejercicio con ustedes muy sencillo, pero no por eso menos importante. Tengo una pregunta para ustedes. Why English? ¿Y a qué me refiero con Why English? Quiero que ustedes se tomen un par de minutos para que completen esta afirmación. Háganlo allí en un Word, en sus cuadernos, como quieran. Quiero que ustedes completen esta afirmación. Ser bilingüe en Colombia es. ¿Listo? Todos estamos estudiando en inglés, pero como les decía ahorita,
¿por qué estamos estudiando inglés? ¿Sí? Y si estudiamos inglés, entonces somos bilingües y ser bilingüe, o bueno, o seremos bilingües y ser bilingüe en Colombia. ¿Qué es? ¿Listo? Va a dar 2 minutos, chicos, para que piensen esto muy rápidamente. Y al cabo de esos 2 minutos, vamos a abrir un breakout room donde vamos a estar unos 3 minutos más. Voy a mandarlos al breakout room de manera totalmente aleatoria. Van a compartir esas ideas con sus compañeros y luego vamos a volver para responder esta pregunta y ya. ¿Listo? Entonces, 2 minutos, chicos. Ser bilingüe en Colombia es... ¿Listo? 2 minutos. Listo, chicos. Entonces seguramente ya tengan como unas ideas generales sobre lo que significa ser bilingüe en Colombia, pero en este momento vamos a abrir nuestro breakout room, ¿listo? Y allí vamos a tener máximo 4 minutos, pónganle. 4 minutos para que ustedes de una manera muy concreta, directa, sin mucho parafernalia, puedan decir qué significa para ustedes ser bilingüe en Colombia, compartan esas ideas y volvemos acá para continuar. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Sí, no? Digan algo. Creo que no, profe. No? Okay. Okay, so let's go.
Listo, chicos, ya estamos acá todos de nuevo. Entonces, me gustaría escucharlos, algunos de ustedes, sobre estas definiciones. Voy a llamarlos de manera aleatoria, a ver a quién tenemos la oportunidad de escuchar. Entonces, quisiera empezar con Jonathan Sánchez. Jonathan, ser bilingüe en Colombia es... Bueno, profe, pues algo que tuvimos muy en común con mis compañeros es que es una ventana, ¿no? Es una puerta. Ujú, Lo vimos así, que pues abre oportunidades, ya sea en el ámbito laboral, académicamente, o ya sea simplemente para socializar con alguien. Sí, ujú, pues se sabe que Colombia no es un país que sea muy bilingüe, ¿no? Pero pues pienso ujú, yo que para las personas que tenemos la oportunidad de ujú, estudiarlo, podemos desarrollar esta habilidad y ujú. pues pienso que es muy importante. Lo vimos más como una puerta, como una ventana. Sí, ok. Ok, Jonathan, muchas gracias. Jonathan mencionó varias cosas fundamentales. Por un lado, el hecho de este tema de oportunidades. Vamos a ver que esto es crucial, sin lugar a dudas, pero también el hecho de haberlo mencionado como habilidad, competencia. Eso es también muy importante. Sin embargo, cuando decías, por lo menos un país muy bilingüe, guardemos ese comentario, porque va a ser una parte fundamental también dentro de la reflexión que queremos lograr hoy. Muchas gracias, Jonathan. Camila Garzón. ¿Dónde está Camila Garzón? Creo que pues mi nombre no es Camila, es que nos aparecen nombres diferentes acá. Ok. Chicos, si quieren, los que nos estén hablando, porfa, cierran el micrófono para que no haya retorno. ¿Listo? Pues acá con algunos compañeros y llegamos como a un mutuo acuerdo de que en Colombia Ajá. es romper como esa barrera del conocimiento, es ampliar el conocimiento, quizá desde la licenciatura para las futuras generaciones, para un futuro, eh, generando pues nuevas oportunidades. Ok, muchas gracias. Bueno, esta parte es otra parte también que yo considero fundamental cuando hablas de generar oportunidades, porque veremos a lo largo de las semanas que parte del discurso que quiero compartir con eso, con ustedes tiene que ver con eso, sobre cómo nuestro trabajo finalmente como licenciados en lenguas no es simplemente enseñar una lengua extranjera, sino crear oportunidades a través del trabajo que nosotros hacemos. Vamos a ver que eso es un punto bien, bien importante. Quisiera ahora continuar, porfa, con Valentina Díaz. Bueno, yo diría que aumenta como esas perspectivas al mundo, porque digamos, como decían mis compañeros anteriores, es una habilidad y es como sacarle como toda esa ventaja y demostrar pues todas las capacidades. Ujú. Y ya. Ok, ventajas, capacidades. Bueno, sí, creo que nos mantenemos dentro de la misma línea de lo que se ha discutido hasta acá. Muchas gracias. Y vamos a finalizar, porfa, con Steven Ordóñez. Joan Steven Ordóñez Díaz. Profe, Uh, ¿Sí? es que ese no es mi nombre, entonces estamos como que acá yo entonces no sabía si era yo o no era yo. Entonces, bueno, para mí ser bilingüe en Colombia es complicado. Primero porque no soy colombiana, segundo porque me ha tocado, o sea, lidiar con ese estigma de que de un poquito ¿cómo es que se llama eso? Xenofobia, ¿cierto? Ajá. Poquito de xenofobia, o sea, referente a que estudiar en una universidad de un país extranjero se me ha hecho complicado. Pero yo siento que es complicado ser bilingüe en Colombia porque a uno como que lo miran por encima del hombro diciendo que si voy a estudiar inglés, ¿para qué voy a estar aquí? Ujú, ¿O para dónde me quiero ir? sí. ¿O qué quiero hacer con los idiomas que estoy estudiando? Ajá. Porque aquí en Colombia no me van a servir. Sí, sí, sí. Entonces, para mí sí ha sido complicado estudiar idiomas acá y Ujú, el punto de vista que tienen las otras personas, de las personas bilingües en Colombia sí. o las personas políglotas en Colombia.
Ajá. Entonces yo siento que desde el punto de vista de uno como profesor, uno tiene que aprender a manejar eso y a lidiar con eso y Ujú. aprender a que los estudiantes quiten ese estigma que Ajá, tiene ajá. la sociedad referente a las Mm, personas sí, políglotas. genial. ¿Me confirmas, porfa, tu nombre? Carla, Carla, tú decías no soy colombiano, ¿tú de dónde eres? yo soy cubana. Oh, genial, felicitaciones, qué chévere. Bueno, es raro que uno lo feliciten por su nacionalidad, pero mi punto es que me alegra mucho poder contar con estudiantes de extranjeros. Me parece que es una oportunidad genial y además, de alguna manera, ratifica finalmente la función del trabajo que vamos a estar haciendo. Agradezco mucho el punto que tú abordaste y un poco, sí, esa noción polémica que puede haber en torno al tema de las lenguas. Pero bueno. Hablando de eso, de lo que significa ser bilingüe en Colombia, quiero compartirles a ustedes este concepto, chicos. Este concepto, Carla, de paso, a propósito de lo que tú acabas de mencionar, de cierta manera, este concepto nos permite a nosotros resolver esa pregunta o resolver esa inquietud que de pronto tú planteas al decir, bueno, ¿qué significa ser bilingüe en un país latinoamericano, por ejemplo? ¿Sí? Em, y esto es lo que quería compartir con ustedes. Entonces, eso es un concepto, chicos, que hemos venido, nosotros en el British Council, uno de nuestros aliados más importantes es el Ministerio de Educación Nacional. Y el Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia, desde en los últimos 4 años, ha venido promoviendo este concepto un poco para responder esa pregunta o esa inquietud que nos manifestaba Carla y es de qué es lo que hacemos con el inglés en un país como Colombia y para qué aprendemos inglés en un país como Colombia. El concepto es el concepto de plurilingüismo funcional. Entonces, el plurilingüismo, según la definición del Diccionario de Términos del Centro Cervantes, hace referencia a la presencia simultánea de dos o más lenguas en la competencia comunicativa de un individuo y a la interacción que se establece entre ellas. Vean que acá hay varias cosas que ustedes mencionaron. El tema de la lengua es como una competencia, ¿no? Casi que todos ustedes lo mencionaron. Pero además de eso, em, ya ni siquiera hablamos de bilingüismo, sino de un plurilingüismo, de que de cierta manera puede haber varias lenguas, que una persona tenga distintos niveles de competencia en distintas lenguas y que asimismo se genere una interacción entre ellas. Ustedes van a estar estudiando también francés, por ejemplo. Entonces, ustedes como hablantes de nativos de español y como hablantes que están aprendiendo inglés y francés, van a estar, digamos, incursionando en ese tema del plurilingüismo al tener distintos niveles de competencia en esas lenguas. Pero además de eso, viene esta siguiente dimensión, que no es solamente el plurilingüismo, sino lo que significa que sea muy funcional. Acá dice, Moreno define el plurilingüismo como las variedades lingüísticas que utiliza un individuo, incluyendo la adquisición de la primera lengua y el aprendizaje de las otras para comunicarse y para acceder a las diferentes manifestaciones de las culturas en que se desenvuelve. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que básicamente la razón por la que nosotros aprendemos una lengua extranjera como el inglés en Colombia redunda en el hecho de que aprendemos esas lenguas con unos fines o unos objetivos particulares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy hablante nativo de español, ¿cierto? Tengo un nivel C1, C2 de inglés y tengo un nivel básico, más o menos A2 en lengua turca, por ejemplo. Y cada uno de esos idiomas para mí tienen unas funciones. Entonces, hay plurilingüismo en mi caso, por ejemplo, porque tengo competencia en esos tres idiomas, ¿cierto? Español, inglés y turco. Pero también no solamente hay un plurilingüismo, sino que es funcional, porque cada uno para mí sirve unos propósitos muy específicos. El español es mi lengua materna, es la lengua que utilizo en un ambiente familiar, en la ciudad, ¿cierto? Como en todos los contextos esenciales, ¿sí? Y ahí yo le asigno ese uso particular. El inglés para mí es una lengua académica y profesional. Tiene que ver con todo lo que yo hago en el trabajo y lo utilizo a diario para eso, ¿no? Para funciones profesionales. Y el turco, en mi caso, tiene ya una función muy específica, muy enfocada en temas culturales y de apreciación del arte y cosas por el estilo. Entonces, a cada una yo le asigno una función diferente
y como ustedes lo mencionaban y como lo vemos acá, se desarrollan unos niveles de competencia para cumplir con estas funciones. Eh, hay autores que hablan, hay un término muy interesante que vamos a estudiar más adelante, que es el de los el World Englishes. Se los voy a poner acá en el chat para que ustedes lo vean y lo puedan leer. World Englishes. Entonces, como los ingleses del mundo, ¿no? Una de las tantas cosas que nosotros debemos lograr es entender que el inglés no es un producto cultural que, que le pertenezca exclusivamente a la cultura anglosajona. El inglés no es un producto de los británicos, ni mucho menos, con todo respeto, de los estadounidenses, ¿sí? El inglés es una lengua global, es una lengua que nos pertenece a todos, incluyéndonos a nosotros, los que no somos nativos de esa lengua. Hay otro término muy importante, chicos, que necesitamos poder conectar y es este, el del inglés como una lengua franca, es decir, el inglés como un canal de comunicación, como un código mejor de comunicación entre culturas diversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes conocen a una persona de Tayikistán, ¿sí? O una persona de Azerbaiyán, ¿sí? Muy seguramente, al saber que esa persona es de Tayikistán o de Azerbaiyán, ustedes dicen como, miremos a ver si me puedo comunicar en inglés, porque no creo que ustedes digan como, bueno, vamos a hablar un poco de azerí con la persona de Azerbaiyán. No sé si ustedes sepan azerí, no sé. Y sí, pues qué pena poner en duda sus capacidades, pero el punto es que sabemos que en el mundo entero utilizamos el inglés de esta manera, ¿cierto? Entonces, eso hace referencia precisamente a que es algo, ¿cierto? Es una competencia que, que adquirimos con el fin de poder conectarnos con una gran cantidad de culturas. El tema de la lengua franca, un poco como ustedes lo decían, una ventana, una llave en ese sentido del inglés. Pero además de eso, el concepto, como les decía, los World Englishes, ¿listo? Nosotros sí debemos trabajar nuestro inglés para acercarnos a un inglés muy cercano, a un inglés nativo. Es lo que algunos autores denominan de esta manera, native-like English, ¿sí? Un native-like English, que significaría un inglés similar a un inglés nativo, pero en lo absoluto eso es necesario. Es decir, nosotros siempre vamos a tener un acento y eso no está mal, eso es absolutamente normal, ¿sí? El punto es que si en la medida en que nosotros mejoremos nuestro inglés y sea un poco más internacional, por así decirlo, no tenga un acento tan marcado, pues eso simplemente va a permitir que nos entiendan mejor, ¿sí? Pero, insisto, esto es el inglés le pertenece al mundo, ¿sí? El inglés no es una lengua que sea privativa de una cultura u otra. Pero además de esto, chicos, de este concepto tan importante del plurilingüismo funcional para entender la importancia del inglés en un contexto como el nuestro, y yo me atrevo a decir que esto ni siquiera es una cuestión de Colombia. El plurilingüismo funcional a la larga sería un concepto que uno podría llevar a literalmente cualquier país donde el inglés no sea lengua nativa. ¿Mm? Pero aterrizando en el contexto colombiano en particular, hablamos de un plurilingüismo funcional porque las personas pueden tener distintas lenguas con objetivos particulares, pero además de eso también es el inglés en nuestro país una lengua extranjera, no una segunda lengua. ¿Listo? Eso es un error. Ustedes van a escucharle a muchos profesores, estudiantes, etcétera. Hablan del inglés como una segunda lengua. En Colombia no es segunda lengua. Para que en Colombia fuera segunda lengua, nosotros deberíamos darle un uso oficial al inglés en algunos contextos. Pónganle ustedes que, no sé, por ejemplo, digamos que masivamente en los colegios se estudiará una parte importantísima del currículo en inglés, en el sistema tanto privado como público, ¿sí? Que toda la gente estudia materia, un montón de materias en inglés y cuando se gradúan tienen un nivel muy alto en inglés porque vieron muchos contenidos en inglés, por ejemplo. O países donde, por ejemplo, se pueden llevar a cabo procesos legales en inglés. ¿M? La India, por ejemplo, sí considera el inglés como una segunda lengua porque tiene ese estatus, pero en Colombia no tenemos una segunda lengua como tal, o no inglés como segunda lengua, quiero decir, el inglés, el francés son lenguas extranjeras en Colombia. Pero miren lo siguiente, chicos, que esto me parece aún más importante, y es la política de bilingüismo en Colombia.
En relación con esta interacción, en Colombia, a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, se declara a la nación como un país pluricultural y plurilingüe, pues coexisten en el territorio nacional, se me olvidó hacerles esta pregunta, 70 lenguas habladas, el español, 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, la lengua romaní y la lengua de señas. Entonces yo les decía hace un rato, guarden este comentario, ¿cierto? De qué tan bilingüe es Colombia, porque resulta además que ser bilingüe en Colombia no es hablar español e inglés. Una persona, por ejemplo, todas las personas que utilizan lengua de señas en Colombia, ellos son bilingües. ¿Ah? Porque ellos utilizan la lengua de señas, pero también pueden leer el español escrito como lo escribimos nosotros, ¿sí? Y pueden escribirlo, ¿cierto? En su gran mayoría. Entonces ahí podemos hablar de un tipo de bilingüismo, una persona que sepa hablar, que sepa utilizar lengua de señas y que pueda escribir y leer el español, por ejemplo, ¿sí? Y si esa persona además puede leer y escribir en inglés, esa persona es trilingüe, por ejemplo. Pero también están las lenguas indígenas. Entonces, sí, hay los Wayuu, por ejemplo. Una gran parte de los Wayuu hablan Wayuunaiki y hablan español. Y para ellos el español sí es segunda lengua, por ejemplo. Su lengua materna es el Wayuunaiki y el español es una segunda lengua. Ahí hablamos de un caso de bilingüismo perfectamente. Entonces, en la gran mayoría de nuestras comunidades indígenas que han tenido acceso al sistema educativo formal, y que pues igual por sus intercambios culturales, comerciales y demás, también conocen el español, ahí ya estamos hablando de un nivel de bilingüismo. ¿Listo? Lo mismo pasa con las lenguas criollas, como lo que se habla en San Andrés, el criol que se habla en San Andrés. Criol es una mezcla o es una interacción entre el español, el inglés y lenguas y dialectos locales, por ejemplo. Entonces, hay gente en San Andrés que domina 3 idiomas, ¿no? El criol, el inglés y el español, por ejemplo. O también la comunidad gitana aquí en Colombia. Utilizan algunos de ellos la lengua romaní y el español. Entonces, esto es muy importante, chicos, para que nosotros como licenciados empecemos a transformar ese concepto de lo que es bilingüismo, ¿sí? Ser bilingüe no es hablar español y inglés. Olvidémonos de eso. ¿Listo? En lo absoluto es eso. Ser bilingüe es dominar 2 lenguas, pero es dominar 2 lenguas en términos funcionales, lo que veíamos hace un momento. Es decir, ser bilingüe es tener un nivel de competencia en 2 idiomas distintos con unos propósitos particulares, ¿sí? Que es lo que, pues acá ya les he dado un montón de ejemplos que creo que son pues los más relevantes. Me gustaría saber si tienen algún tipo de duda, comentario, reacción frente a este punto que les acabo de comentar, chicos. Me interesa mucho escucharlos. Pues, profe, yo pues aprendí algo hoy porque pues uno piensa eso, o uno tiene ese concepto, o se lo han enseñado de que uno es bilingüe porque sabe otro idioma, sea francés, ay, no sé, ruso, Ujú, ¿sí? Entonces, y no tiene en cuenta de verdad dentro de su mismo país que vive, que no solamente existe el español, sino también las lenguas indígenas, como aquí el profe estaba diciendo. ujú, Entonces, hoy aprendí algo. ujú. Muchas gracias. Me alegra mucho. Sí, y saben, hay algo que me parece muy curioso, hablando pues es que hablar de 65 lenguas indígenas es una riqueza lingüística muy grande, pero saben, ustedes ven un mapa del mundo, yo como les digo, ven un mapa del mundo, pues les voy a mostrar un mapa. Entonces, mientras lo estoy buscando acá, ustedes ven un mapa del mundo y ven, pero vamos a buscar uno que tenga señalizados los trópicos, para que ustedes vean, este está perfecto. Dame un segundito, lo estoy abriendo acá. Este mapa nos sirve muy bien. Entonces, este mapa que les voy a mostrar señala como esa zona intertropical, se llama esto. ¿Ya lo pueden ver, chicos? Si ven ese mapa mundi que hay una franja roja, ¿sí lo ven? Sí, profe. Sí, ahí está Colombia. Hay algo que que a mí me parece de verdad fascinante y espero que ustedes también queden como, what? Sí, como que sea mind blowing. Y es que esta franja que ustedes ven aquí roja, en esta franja están los países que tienen la mayor biodiversidad del mundo. ¿M?
y los países donde más dialectos, más idiomas, más lenguas criollas, etcétera, existen. O sea, hay una correlación muy interesante entre la biodiversidad y la diversidad lingüística. ¿M? Hay países como Indonesia donde se hablan de manera fluida muchísimos idiomas. Es que tengo el dato y hago el oso al no tenerlo, pero son más que en Colombia, de hecho. Entonces, eso es ese tema de la biodiversidad que nosotros hemos escuchado siempre, que Colombia es el país con mayor diversidad de aves, el país con mayor diversidad de mariposas, bueno, en fin. Bueno, eso también coincide con la diversidad lingüística y esos son países donde esto existe. Entonces, ¿por qué hago esta acotación y por qué es tan importante? Porque como decíamos hace un momento, sí puede existir como cierta tendencia a mirar por encima del hombro a ciertas culturas, ciertas representaciones culturales y de pronto asumir que una lengua extranjera es superior a una lengua indígena y eso no es así. Esa es una apreciación muy superficial. Entonces es importante reconocer esos distintos tipos de bilingüismo y entender siempre que más que un bilingüismo se trata de poder avanzar hacia un plurilingüismo, pero como les decía, un plurilingüismo, ya saben, funcional. Es decir, eh, imaginémonos mucho este ejemplo que yo les que contaba ahorita de un estudiante guayú, por ejemplo. Sí, el ideal de lo que deberían ser nuestros estudiantes en esas comunidades. Ellos puedan preservar su cultura, ¿cierto? Autóctona, pero que también tengan acceso precisamente al español que como segunda lengua les permite conectarse con el resto del país, pero que también puedan tener formación en una lengua extranjera que a su vez les dé más y mejores oportunidades de desarrollo profesional, por ejemplo. Para cerrar este punto, chicos, y poder redondear la idea de lo que es el plurilingüismo funcional y para terminar de convencerlos a ustedes de por qué es tan importante este tema del plurilingüismo funcional y de por qué estudiamos inglés en un país como Colombia o por qué estudiar inglés en Latinoamérica en particular. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos de nuevo a abrir los grupos, los mismos 4 grupos en los que estábamos. Vamos a hacer una actividad que se llama Jigsaw, que es como una especie de rompecabezas que vamos a armar entre todos. Yo abrí los grupos y apenas los grupos estén abiertos, yo voy a entrar a cada uno de ellos y les voy a compartir a ustedes un texto súper pequeñito para que ustedes lo lean y lo discutan entre ustedes y lo entiendan muy bien. Y luego cuando volvamos acá a la sala principal, pues compartamos estas ideas con el resto del grupo. ¿Listo? Entonces vamos a abrir los breakout rooms. Van a entrar todos de una y en un minuto los voy a estar visitando y entregándoles a ustedes la parte del texto que les corresponde. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok, so let's go. Hola, chicos, ¿me pueden escuchar bien? Sí, ¿Sí? profe. Sí, señor. Vale, entonces yo voy a proyectarme aquí mi pantalla y les voy a pedir el favor de que tomen la captura de pantalla de esa diapositiva, ¿listo? Para que tengan allí el texto y lo puedan leer con calma, ¿vale? Vale. Listo, es esto, dice, lengua como vehículo de comunicación. Porfa, tomen la captura de pantalla, apenas la tengan, me avisan. Listos. ¿Listos? ¿Todos la tienen? ¿Mm? Listo, profe, sí. Listo, chicos. Entonces, tienen unos máximos 5 minutos para que hablen acerca de este texto. La idea es que ustedes lo entiendan muy bien porque ustedes se lo van a explicar al resto del grupo. ¿Listos? Eso es. Listo. Listo, chicos. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? ¿Sí? Sí. Entonces hay acá dice, lengua como vehículo de interacción. Entonces la idea es que ustedes tomen una captura de pantalla de este texto. ¿Listo? Para que la tengan allí a la mano. Porfa, avísenme apenas la tengan.
¿Listos? ¿Listo? ¿Ya tienen la captura? AKA pantallazo, tómenle foto, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Bien, ¿sí o no? Listo, profe, ya. Listo. Entonces la idea es que ustedes lean este texto con detenimiento, lo entiendan muy bien como grupo y estén listos porque la idea es que ustedes le presenten este texto al resto del grupo, ¿vale? Van a hacer una presentación de 2 minutos hablando de qué es esto, ¿vale? Eso es. Gracias, chicos. Listo, chicos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Listo. profe. Entonces, miren, acá estoy compartiendo mi pantalla. Les pido el favor de que, porfa, tomen una captura de pantalla de lo que ven acá. Dice lengua como vehículo de aprendizaje. Entonces, tomen la captura de pantalla, apenas la tengan, me confirman, porfa. ¿Listo? Entonces, van a tener unos minutos para que porfa la lean con detenimiento, la entiendan muy bien y se preparen para que ahora que volvamos a la sala principal, ustedes puedan contarle al resto, pues en esencia de qué se trata eso. ¿Listo? Es como decirle, esto es lo del tema de la lengua como vehículo de aprendizaje. Eso es todo. ¿Listos? Gracias. Oh, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló, aló? Ya, ¿Sí? profe, ya. Ya te escucho. Vale, chicos, estoy compartiendo con ustedes mi pantalla, ¿la pueden ver? ¿Sí? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Listo, entonces porfa, tómenle una captura de pantalla a esto. La idea es que ustedes lean este texto con detenimiento, que lo entiendan súper bien, la lengua como un vehículo de generación de oportunidades y desarrollo. Lean muy bien este texto y ahora que volvamos a la sesión pues, con el resto de los compañeros, un miembro del grupo pues, va a hacer un comentario, va a explicarnos en general a qué se refiere esto. ¿Listos? Vale. Listo, chicos. Genial. Listo. Listo, chicos. Entonces, vamos a ir rápidamente por cada uno de los temas. Entonces, les había pedido el favor, les mandé un mensajito para que en cada grupo escogieran a una persona que nos fuera a compartir, grosso modo, las ideas que compartieron dentro de sus grupos sobre la lectura que les tocó. Vamos a empezar con la primera. Recordemos, chicos, que estos 4 textos que revisamos tienen que ver con el tema que les mencionaba ahora del plurilingüismo funcional, pero en pocas palabras es estos 4 textos responden a la cuestión que mencionamos hace un rato. ¿Por qué el inglés? ¿Sí? ¿Por qué inglés en Colombia? ¿Para qué sirve esa vaina? Entonces acá está un poco la respuesta. Entonces del grupo número 1, chicos, David, Elizabeth, Jonathan, Lisette, ¿quién nos va a comentar qué fue lo que ustedes básicamente comunicaron, compartieron y a qué se refiere esto del inglés, de la lengua como un vehículo de comunicación? Yo, profe. Dale. Pues concordamos con mis compañeros que pues el inglés, como dice el texto, o nuestras palabras clave sería el vehículo de comunicación, ¿cierto? En este caso hablamos del inglés
que pretende que desde preescolar hasta 11 se logre por lo menos un B1, ¿cierto? Pero pues Ujú. todo el trabajo pues cae, o no trabajo no, como más bien como el camino a llegar pues lo hace el Ujú. docente, ¿sí? El Ajá. profesor. Entonces, por medio de qué, pues diferentes metodologías que en este caso, como dice el texto, que lo dice el ministerio, ¿cómo es que se llama? Inspiration, qué pena, ¿cómo se pronuncia? Inspiration, Inspiring. Inspiring. Inspiring Teachers. ¿M? Ajá. Entonces concordamos en que, eh, pues en que cae, Ujú. digamos, pues, el trabajo del profesor para que eso Sí. se logre, ¿sí? Se logre por lo menos, y muy importante que sea desde, mire, están hablando desde preescolar, desde que comienza un niño, no sé, Ujú. de 3, 5 añitos, pues a tener contacto con el colegio, ¿cierto? Exactamente, súper. Listo, entonces la primera razón pues, del inglés en Colombia, qué pena con usted. Mm. Es muy obvia, ¿no? La lengua como un vehículo de comunicación. Entonces, además del tema de la lengua como un vehículo de comunicación, pues está lo que justo acabas de mencionar y es, no solamente sí, es un vehículo de comunicación, pero además hay una política que respalda la enseñanza del inglés a lo largo de todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Eh, Súper, muchas gracias. Pasamos a la siguiente Vale. parte, que es la de la lengua como un vehículo de interacción. ¿Quién de ese grupo nos puede dar una mano? Tengo aquí Camila, Megan, yo sé que pueden no ser sus nombres, entonces, ¿quién del grupo 2, chicos? Sí, buenas. Estoy seguro que había alguien en el grupo 2, o sea, Ya, profe. dale, dale, dale. Sí, te escucho. El transporte que se adquiere de una lengua. Mm, Escucho muy lejos. He dicho de otras personas a otras. No, lo siento, hay mucho retorno y te escucho súper lejos. Y ahora sí. Un poquito mejor. Porfa, te cerremos todos el micrófono. Y ahora sí. ¿Sí? Un poco mejor, sí, señor. Pues como decía, entonces, como el transporte del lenguaje, como la lengua, la forma de comunicarse, es como ese viaje, ese conocimiento de, ¿cómo lo llamaba ahora? Tanto con los como compañeros, y esto se adquiere, sí, se adquiere para también pasar. Vale. Bueno, sí, hay bastante retorno. No puedo escuchar todo perfectamente. Lo siento mucho. Em, pero bueno, un poco retomando las palabras que estás mencionando. Bueno, acá ustedes ven que hay una diferencia, ¿no? O sea, empezamos hablando de la lengua, aquí está, como un vehículo de comunicación, ¿sí? Entonces tiene que ver un poco muy con el tema de la política y de las metodologías, ¿cierto? De los docentes, están un poco más centrados en los docentes, pero en este caso, al hablar de la lengua como un vehículo de interacción, em, ya se habla no simplemente digamos, de la relación de enseñanza del docente, sino de las interacciones que se propician dentro del aula, ¿no? Que haya una comunicación de profesor a estudiante, como lo que veamos hace un momento, pero también de estudiante a profesor y de estudiante a estudiante. Y dice acá que también aparecen estos aspectos socioemocionales, interpersonales, ¿no? Se trata ya de comunicarse o de interactuar, perdón, em, a distintos niveles, no simplemente un profesor hablando en inglés exigiendo ciertas cosas y el estudiante reaccionando, sino ya una interacción mucho más genuina que se da también dentro de en medio
pues de la clase por parte de los estudiantes, ¿no? Listo, gracias. Qué pena que el audio no nos ayudó allí. Del grupo número 3, chicos, Daniel, Emily, Fernanda, Valentina, la lengua como vehículo de aprendizaje. Bueno, profe, yo me llamo Camilo, ¿no? Ok, Camilo. Ujú. Si quieren, vale, pues yo creo que... ¿Ya le escuché bien, profe? Sí, un poco mejor. ¿Sí? Ok, entonces voy a hablar así como un poquito despacio para que se entienda. Entonces, con respecto a lo que hablamos con nuestros compañeros, la percepción de la lengua como vehículo de aprendizaje no es simplemente dejarlo ¿sí? Lo que aprendemos es lo que nosotros simplemente nos llevamos a la cara de una manera o llegamos a cumplir con un horario en el cual enseñamos de cierta manera, sino que más bien es algo que nos abre un poquitico más de puertas, como decía el texto, acceder a nuevos campos del conocimiento y también conocer otras culturas. No nos limitamos simplemente a aprender una lengua extranjera, más bien también podríamos aprender una lengua pues, propia de nosotros y compartirla con otras culturas. Eso también sería como algo pues, genial, pero nos hemos encargado de eliminar o suprimir de cierta manera pues esas lenguas que han sido pues básicamente las que nos trajeron a donde estamos, ¿no? Entonces, también es necesario, pues, como estar preparados para un mundo cada vez que está como en progreso, que es más competitivo, que nos exige aún más. Ahora no solo simplemente estar graduados con un bachillerato, no. Nos exige que tengamos una carrera, nos exige que hablemos 2, 3 lenguas extranjeras más. Es importante, pues, que tengamos presente que no es solo aprender, sino que la nuestra vida. Muchas gracias, Camilo. Totalmente de acuerdo. Y aquí tocas un punto fundamental, y es que sí, el hecho de que, por ejemplo, tengas ese dominio funcional del inglés como una lengua extranjera, te permite a ti al tiempo aprender otras lenguas o aprender de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Aprender sobre tecnología, sobre finanzas, sobre incluso culturas propias, porque irónicamente muchas veces sucede que si queremos, por ejemplo, por decir algo, estudiar más sobre culturas prehispánicas, quizás encontremos más información en inglés que en español, irónicamente. ¿Sí? Entonces, eso es totalmente de acuerdo con eso. En mi caso, por ejemplo, a mí la cultura anglosajona me gusta mucho aprender sobre la cultura británica, estadounidense, me parece interesante, pero hay otras culturas que me interesan muchísimo más. Pero es el inglés el que finalmente me ha abierto la puerta para yo. Por ejemplo, me encanta la historia y ha sido el inglés el que me ha abierto la puerta a mí para que yo aprenda sobre cultura del Medio Oriente, por ejemplo. Ha sido gracias al inglés. Entonces, eso es algo que también es muy importante que lo entendamos, pero que también llevemos un poco ese mensaje para mostrar por qué es importante aprender el inglés. El inglés abre esa puerta para que nosotros aprendamos sobre muchos otros temas, no solamente el inglés en sí mismo. Y last but not least, teníamos el cuarto tema que decía la lengua como un vehículo de generación de oportunidades y desarrollo. En este grupo, pues los nombres que tengo acá son Cristian, Joan y Luz. ¿Quién nos va a ayudar de este grupo? Yo, profe. Dale, Eh, entonces, Tachito, porfa, entonces así como que todos, no sé, como que miremos el tema del volumen, por eso es muy importante lo de los audífonos, no sé si los tengan o algo, para que no haya tanto retorno y nos podamos escuchar bien. sí, ¿Listo? Dale. entonces, pues ¿ya nos escuchas bien, profe? Sí, sí te puedo escuchar. Bueno, como ya habían expresado mis compañeros, la lengua como un vehículo de generación de oportunidades y desarrollo significa que la lengua podemos usarla en cualquier contexto, como, ya sea como estudiantes, en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito económico, social, laboral, personal. Eh, Transforma nuestras vidas y pues, de esta manera como interiorizar el aprendizaje, la lengua que adquirimos, interiorizarla y usarla como una herramienta para todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, tal cual. Creo que ha sido muy concreta en el punto que estás mencionando y creo que este es uno de los aspectos más obvios, ¿no? El hecho de aprender inglés nos garantiza acceso a oportunidades a nivel académico, personal, laboral, cultural, social, económico, etcétera. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales aprendemos el inglés.
De nuevo, chicos, esas dos palabras que nos queden retumbando, que ustedes piénsense estas palabras hoy cuando vayan de regreso a sus casas y no tienen nada más en qué pensar, piensen en esto, porque estas dos palabras son muy importantes, ¿no? Sí, estamos haciendo una licenciatura, vamos a ser bilingües, etcétera. Bueno, pero más allá de eso, es qué implica ser bilingüe en términos de lo que realmente es el plurilingüismo en un contexto de un país como Colombia, pero sobre todo ese valor funcional, porque plurilingüe no significa más de dos. Desde dos ya estamos hablando de un plurilingüe, de un plurilingüismo porque hay un uso plural de la lengua, ¿no? Entonces, ¿yo para qué uso el español y para qué uso el inglés? ¿No? Entonces, cuando nos respondemos esa pregunta de para qué el español y para qué el inglés, es que emerge el tema de lo funcional. Preguntarnos nosotros para qué hablamos español, eso es muy obvio, ¿cierto? Porque es nuestra lengua materna y es la lengua en torno a la cual está pues codificada nuestra experiencia cultural como colombianos, como latinoamericanos. Pero además de eso, hablando de la lengua extranjera que estamos estudiando, pues hay 4 puntos claves. El inglés es un vehículo de comunicación, el inglés es un vehículo de interacción, es un vehículo de aprendizaje y un vehículo de generación de oportunidades y desarrollo. Y eso aplica para nosotros como futuros colegas, ¿cierto? Como licenciados en lenguas, pero también para los estudiantes y las personas con las que vamos a interactuar. Entonces, chicos, fundamentalmente este es el punto al que queríamos llegar hoy. Ya igual van a hacerle a las 8. Entonces, acá cerramos como esta parte inicial, esta introducción que yo quería hacer a la materia. Eso es algo sobre lo cual yo voy a seguir volviendo. Vamos a seguir retomando este punto. Quiero que asumamos un ejercicio súper, súper crítico sobre el tema del aprendizaje. Y sí, como les dije, vamos a hacer todo lo posible para llegar a ese B1. Esa es nuestra obsesión acá, pero siempre vamos a tener ese espacio de reflexión y de cuestionamiento sobre el trabajo que estamos haciendo. El tiempo de la sesión de mañana lo vamos a dedicar al examen de diagnóstico. Entonces, de una vez para que lo tengan en cuenta, yo voy a preguntar si esa sala que les permitieron hoy también la van a tener disponible mañana. Pero entonces, yo el test diagnóstico les voy a enviar el link por correo y al grupo de WhatsApp. Si ustedes se sienten más cómodos haciéndolo allá en esta sala, está súper bien. Pero si lo quieren hacer desde otro sitio, también lo pueden hacer. O sea, mañana no vamos a estar sincrónicamente como hoy, sino que ese test en total tarda más o menos hora y media. Entonces tenemos el tiempo de la clase apenas, ¿listo? Yo les envío toda la información y ustedes, si lo hacen en la universidad, en un computador personal o en la universidad, como ustedes quieran, lo pueden hacer. Lo que dice acá de los audífonos es cierto. Yo voy a pedir que ojalá los tengan. De hecho, hoy los debían tener. Pero entonces les recomiendo que como por si las moscas, tengan unos audífonos de ustedes. ¿Listo? Entonces mañana vamos a enfocarnos en el tema de la prueba y ya el viernes pues estoy tomando agua panela con jengibre como un desquiciado. Va a estar muy bien el viernes y pues que nos podamos ver. ¿Listo, chicos? Entonces, de verdad les agradezco muchísimo su tiempo. Quiero mejorarme para poder ya estar allá con ustedes y pues podamos entrar en materia. Como les digo, es mi única clase. Y pues de verdad me la disfruto mucho y quiero meterle toda la ficha. Muchísimas gracias por su tiempo, chicos, y pues espero verlos el viernes. Mañana recuerden por correo, por WhatsApp, las instrucciones de la prueba y pues eso es lo que vamos a estar haciendo mañana. ¿Listos? Eso, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Listo, Gracias a profe, ustedes. gracias. Que Have a se good one. mejore. Hasta luego, Thank you profe. very much. Que esté bien. Gracias, profe. Bye bye. Gracias.